La bruja marchita se pasó la lengua por sus encías desdentadas en terrible silencio. Luego, con tranquilidad, comenzó a maldecirlo. Invocó la ira de sus sangrientos dioses ante un enorme ídolo de piedra, que era ídolo y altar al mismo tiempo. Se alzaba en una tenue claridad. Dos cabezas de serpiente que eran como brazos o tentáculos del bloque se juntaban en la parte superior sobre una especie de inmensa testa descarnada. Lluvia es el sueño del agua. El humo es el sueño del fuego. El azul del cielo es el sueño eterno del aire. En el universo de la naturaleza, los sueños se convierten en realidad. Pues lo que estamos viendo esta mañana, abrimos Agenda y Contexto este viernes con Julio Ibarra, la Clementina, la Bruja y Cihuacóatl, este personaje interpretado por Claudia Pastrana. Hoy es el estreno en el embarcadero de Xochimilco a las 8 de la noche y bueno, estarán interpretando, como ya le comento, Julio Ibarra, Claudia Pastrana y también vamos a tener aquí, tenemos en el estudio a Rosita, ella pues es otro personaje, Deya Vargas le da vida, de igual modo Pedro del Monte es otro personaje, es una pareja que no pueden pues finalmente estar juntos, sus familias se odian y para hablar de esto también Istani Nava junto conmigo y con Deya Vargas y además tenemos invitado de lujo de la Secretaría de Cultura. Así que no se pierdan este estreno este viernes a las 8 de la noche en el embarcadero. Y aquí estamos ya, pues miren, son imágenes que estábamos viendo justamente de la obra que acabamos de presentar un fragmento. Me da muchísimo gusto presentar esta mañana a Deya Vargas, actriz. Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Igualmente doy la bienvenida a Istani Nava. Hola, ¿qué tal? Estamos muy felices de estar aquí. Por supuesto, y está en la mesa con nosotros esta mañana Argel Gómez. Él es director de los grandes festivales de la Secretaría de Cultura para hablarnos precisamente de cuál es la agenda cultural, la oferta cultural que ofrece el gobierno de la Ciudad de México en el marco de esta fiesta de Día de Muertos. Argel, hola, bienvenido. Mariana, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Pues a ver, cuéntenos chicos, cómo están sus personajes y en cuál embarcadero se presentan hoy a las 8 de la noche. Bueno, pues vamos a estar en el embarcadero de Caltongo y pues mi personaje es Rosita, justamente es enamorada de Pedro del Monte. Ajá. Pues es una obra muy interesante porque realmente estamos viendo todo lo que representa Xochimilco. Entonces vemos estos ritos siniestros de las brujas porque creo que es algo que nos puede conectar muchísimo con nuestras raíces. Saber que nosotros también somos parte de esto y que hay ciertos pensamientos que ocurren y ciertas vibras que están ahí y que pueden estar presentes en todo momento. Entonces, bueno, estos son unos enamorados que no pueden estar juntos porque, pues, todas las cosas de hechicería, de brujería que ocurren ahí, pues, recaen sobre nosotros. Los separan. Y justamente
Lo que sucede aquí es que mi abuela es Clementina, la bruja, y ella está en contra de este enamoramiento justamente porque yo soy parte de una sangre como la de él, de una sangre no pura para ella, ¿no? No soy una sangre indígena de su tierra totalmente. Entonces ella lucha por mantener su cultura y pues aquí vemos este sincretismo en contacto, este cruce de culturas y cómo va a suceder, cómo va Pedro del Monte a tratar de resolver este problema. Bueno, eso ya lo vamos a descubrir, evidentemente acudiendo a esta chinampa. Oye, además es sobre una chinampa. Así es una chinampa después de que tienen todo un recorrido en trajinera en la zona lacustre. O sea, entonces hay que estar en un escenario, va a haber trajinera y además en la chinampa. Sí, Así es. La cita es en el embarcadero Caltongo, de ahí sale la trajinera, aproximadamente unos 30, 40 minutos de viaje, hasta llegar a la chinampa, en donde todo ocurre en una casa en obra negra. Oye, qué maravilla, de verdad. Ya me imagino cómo va a ser esta puesta en escena. ¿De quién es, quién dirige y cuántos meses han estado o semanas han estado ensayando? Dirige José Luis Huerta, al igual que él es el autor, y vamos a estar un mes en temporada, del 18 de octubre, que es hoy, al 16 de noviembre. Y bueno, hemos estado trabajando muchísimos meses atrás, además de que esta obra tiene de trayectoria 7 años ya. Este es nuestro 7º año. Con la Sí, obra. ¿y tú has estado interpretando a Rosita? No, este es mi primer año. Sí, ¿y Sí. tú también? Sí, es nuestro primer año, pero la verdad es que toda la compañía ya tiene muchísimo sustento, muchísimos años, como también lo acaban de ver con los demás actores, que sí llevan ya bastante trayectoria en este proyecto. ¿Y Stanley, cuánto tiempo te lleva a ti haber ensayado y haberte hecho del personaje, igual a tus compañeros que vimos en escena, Julio Ibarra y a Claudia Pastrana? Pues llevamos aproximadamente unos 3 meses con todo el proyecto, repasando, estudiando, tratando de encontrarnos en el personaje, en todo. Pues sí, creo que no es del todo fácil, porque encontrarnos con cosas que de pronto nos superan, como puede ser algo sobrenatural, pues no es lo más sencillo, ¿no? Y encontrarte ahí y decir, ¿cómo voy a hacer esto sin que tampoco esté yo viviendo una experiencia sobrenatural que supere, ¿no?, al actor? Y que esté en el personaje y no en el actor, en donde yo ya de pronto, pues me podría volver loco yo, quizá, ¿no? Claro, totalmente. La obra se llama Sobrenatural, la dirige José Luis Huerta, se presenta hoy el estreno en el embarcadero Caltongo a las 8 de la noche y es parte de pues la cultura, es parte de nuestras tradiciones también, representaciones a través del teatro y de la vida pública, y para eso pues hemos invitado también a Argel Gómez que nos explique, que nos cuentes cómo van a estar ustedes trabajando en la Secretaría de Cultura para llevar a la ciudadanía, a la población esta oferta cultural. Así es. Mira, es un muy buen ejemplo aquí los compañeros que van a estar en Xochimilco, porque hay muchísimas iniciativas por toda la ciudad. Las alcaldías, grupos colectivos que están en centros culturales, en escuelas, las universidades. Todo el mundo despliega una gran cantidad de iniciativas culturales en torno a Día de Muertos, que se ha vuelto probablemente pues una escala fundamental en la vida cultural de la Ciudad de México, por todo el despliegue creativo y participación que hay en torno a esta celebración que además tiene mucho que ver con nuestro pasado, con nuestras raíces, con el sincretismo de culturas, como hablaban aquí nuestros compañeros, y que finalmente nos da oportunidad pues de recuperar a distintos muertos. El panteón mexicano es inmenso. Hay grandes artistas, intelectuales, escritores, que la gente busca recuperar, ¿no? Rememorar. Entonces tenemos, además de muchas actividades por todas las alcaldías e iniciativas en Xochimilco, también está La Llorona en el embarcadero de Cuemanco, que también de mucha tradición, todos los sábados y domingos. Tenemos 2 eventos importantes. Por un lado, el 1 de noviembre se inaugura la ofrenda monumental en el Zócalo, que ya tiene cerca de 15 años, que se viene haciendo cada año una ofrenda monumental muy impresionante. En esta ocasión se hizo una convocatoria pública, llegaron más de 400 proyectos para definir la ofrenda de este año,
Se seleccionaron 6 y por medio de una consulta ciudadana en unas maquetas que se instalaron en el Zócalo hace unos 3 meses, se eligió el diseño ganador. Y es una ofrenda que se llama Altar de Altares, muy interesante, va a estar, te digo, se inaugura el 1 de noviembre hasta el 14 de noviembre, que se trata de 4 altares que hacen referencia a distintas regiones del país, porque también la diversidad del país es enorme en relación a las formas en las que se celebra el Día de Muertos. Y después tenemos el desfile, el gran desfile de Día de Muertos el 2 de noviembre. A partir de la 1 de la tarde vamos a salir de la Estela de Luz, todo Reforma, después Juárez, para llegar al Zócalo. En esta ocasión es un desfile, bueno, inmenso, hay más de 17 carros alegóricos, participan cerca de 30 comparsas de muy diversos temas, de muy distintos orígenes. Entonces, bueno, es todo un acontecimiento para la ciudad, este desfile de Día de Muertos el 2 de noviembre. Pero previo, para ir calentando motores, hay varias iniciativas también importantes. Este sábado tenemos el desfile también ya muy tradicional de alebrijes monumentales. El 26 de octubre tenemos el desfile de las Catrinas, también sobre Reforma, que, sí es importante destacarlo, un desfile que inició justamente esta tradición de los desfiles. Fue una iniciativa ciudadana que empezó a juntar pues, a muchos maquillistas en torno a las Catrinas y que fue justamente el desfile que vieron los productores de James Bond, junto con la ofrenda monumental que estuvo en 2014. Entonces, bueno, ahí esa es famosa película, ¿no, importante. Argel? En donde se ve en la película un fragmento, a partir justamente se inspiraron en esto que sí ocurrió, en lo que tú comentas, en este desfile de Catrinas, y parte de la película de James Bond exhibe esta parte de nuestra historia y esta parte de la actividad cultural con relación a nuestro Día de Muertos. Así es. Bueno, esa película u otras como Coco, bueno, pues han hecho para el mundo ya más conocido esto en torno a Día de Muertos. Pero aquí habría que destacar que se trata finalmente de tradiciones de muchos años, que ha ido además renovándose, que tampoco se queda, digamos, estancado, que mismos jóvenes que vienen y proponen nuevas obras de teatro, nuevos altares o nuevas comparsas, siempre se está actualizando las tradiciones y yo creo que eso es un valor importante de este año. Totalmente. Bueno, Rosita, ¿te puedo Sí, decir Rosita claro como que tu sí. personaje o quieres que te diga de ella? Está bien, Rosita. Sí. A ver, ¿qué opinas de esto? O sea, finalmente hay una riqueza impresionante, eres un personaje muy importante en esta obra, eres la protagonista de esta obra que se llama Sobrenatural. Y bueno, tú ya comentas también sobre el mismo escenario en el que van a presentar el estreno esta noche a las 8. ¿Cómo puedes interpretar tú también este personaje? ¿Cuánto tiempo te ha tomado meterte en tus guiones, en tus líneas que tienes que interpretar? Perfecto, me imagino que Sí. te has estado preparando también, Sí, igual que así tu es. compañero, ¿no? Sí, claro, pues ha sido un arduo trabajo desde el principio, en comunicación con el director, con mis compañeros actores y con también la naturaleza de Xochimilco y con la naturaleza del embarcadero, de la misma Chinampa donde estamos representando, ensayando, con el clima, porque hace frío, hay moscos, entonces cómo uno mismo va relacionándose con eso también, ¿no? El pasto, los árboles, el viento, pues toda la naturaleza que tenemos ahí, que al final creo que es parte también de nosotros, ¿no? Y de este montaje y que eso lo vuelve mucho más rico, porque justamente estamos promoviendo nuestra cultura, como nos comentaba Argel, pero al mismo tiempo estamos llevándolos a una experiencia natural y viva que es visitar Xochimilco. ¿Y es para todo público o niños pequeños no? Pues se recomienda que sea para mayores de edad, Ajá. porque pues justamente este año esta obra viene mucho más fuerte, pero pues algunos niños insisten en verla y quizás algunos padres se sientan preparados para llevar a sus niños. Sí, pero no está restringido el acceso. Pues te digo, se recomienda para mayores de 18 años, totalmente restringido no está, pero pues sí es bajo la responsabilidad de sus padres.
Bueno, oigan, ¿y cuánto dinero más o menos hay que llevar para subir a la trajinera y todo Pues esto? el boleto, que se puede comprar también en Superboletos o ahí directamente en el embarcadero Caltongo, incluye el paseo en trajinera, pero al llegar ahí a la Chinampa pues podrán comprar algunas cosas que haya, como antojitos, como varias cositas que pueden tener, como algunos personajes de la obra. Y pues en realidad, bueno, estamos muy felices porque no lo habíamos dicho, pero nuestro padrino de estreno es Luis Felipe Tovar, así que ahí va a estar el día de hoy con nosotros y pues emocionados. Claro. Oigan, y además Xochimilco es como que ya con mucha tradición sobre La Llorona, o sea, es además que otras obras de teatro, como que cada vez Xochimilco se está abriendo a la cultura y eso pues es positivo, ¿no? Sí, claro, y ahora todas estas producciones que van surgiendo, ¿no? Porque cada vez son más, promoviendo el teatro, la cultura y el mismo Xochimilco, ¿no? Levantando esta zona lacustre para también promover el arte. ¿Y cómo se han involucrado las alcaldías, Argel Gómez, con la Secretaría de Cultura de manera coordinada para justamente llevar esta oferta cultural? Bueno, las alcaldías en general organizan ofrendas en sus propias explanadas principales. También participan apoyando a distintos colectivos y grupos. Las universidades también, la UNAM, de hecho, ahora el 1, 2 y 3 de noviembre tiene una ofrenda muy especial en Santo Domingo, en el centro histórico, en relación a los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. Entonces, bueno, realmente toda la ciudad se involucra de alguna u otra manera en estas festividades. Y a mí me gustaría recordar que creo que hacia principios de los 90 no había tanto esta situación de Día de Muertos y de hecho había como cierta alerta de que las prácticas norteamericanas del Halloween estaban predominando. Y eso es muy interesante ver cómo en cuestión de una década y media, se revirtió. O sea, hubo una especie de alerta en la sociedad de que se estaba perdiendo la tradicional ofrenda, que hay que decirlo, tiene sus antecedentes en la época prehispánica y que después se mezcla efectivamente con prácticas novohispanas, pero que estamos hablando de prácticas de cientos de años que de alguna manera estaba extraviándose, se estaban dejando de practicar. Yo creo que tuvo mucho que ver las escuelas. En las escuelas públicas empezó a haber esa preocupación, entonces a empezar a platicar con los niños cómo son las ofrendas, empezar a escoger un tema o algunos artistas o algunas celebridades que querían recordar, o héroes patrios, por supuesto. Entonces creo que eso empezó a reactivar a una sociedad preocupada por mantener estas tradiciones. Totalmente, hace unos 10 años, nuestra máxima casa de estudios, ahí tenía esta ofrenda en las islas. Así es. ¿No? Y bueno, hemos visto, como tú bien dices, cómo se ha involucrado la academia, cómo se han involucrado ahora las alcaldías y pues muchos teatreros, muchísima gente que se dedica a la vida cultural, que bueno, finalmente están buscando escenarios para poder interpretar a estos personajes maravillosos. Y cartoneros también, artistas plásticos, arquitectos, o sea, sí hay muchas disciplinas que convergen en las distintas actividades de Día de Muertos y eso es muy lindo. En particular, toda la producción artesanal de ofrendas y de construcciones en cartonería, vinculado con las prácticas de las piñatas, pero también con los alebrijes, ha generado también una gran cantidad de expresiones plásticas muy lindas. Claro que sí. Bueno, pues despedimos. Me da muchísimo gusto que hayas venido, Deya. Te lo agradezco mucho. Nos vemos pronto. Claro Sí, que claro vamos al que estreno. sí. No, gracias a Deya Vargas. Ella interpreta a Rosita en esta obra sobrenatural. El estreno es hoy a las 8 en el embarcadero Caltongo. Así que prepárese para poder ir, para poder disfrutar también de la alegría que se comparte con estas obras de teatro en la Ciudad de México a propósito de nuestro Día de Muertos. Bueno, pues también despido con muchísimo gusto. Ahí está Ninaba. Te agradezco tu valiosa No, al presencia. contrario, muchísimas gracias. Me saludan, por favor, a José Luis Huerta, el director, Claro que sí. y por supuesto, gracias a Julio Ibarra, que interpretó a la bruja Clementina, y también a Claudia Pastrana, que interpretó a Cihuacóatl. No se vaya, vamos a hacer una pausa. Ya están aquí los actores de La Llorona. No se vaya, le tenemos una sorpresa. Y le recuerdo la retransmisión de este programa a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Ya volvemos.
¿Han visto Tlanesli? Estoy buscando para decirle algo importante. ¿Tlanesli? Sí, ¿Qué bien. no te han dicho? ¿Qué pasa? La han visto por la Laguna del Toro con un hombre blanco. Ella no los ha dicho. Un hombre blanco. Sí, yo la he visto. Y estaban muy agarrados de la mano. No les creo. De verdad. No es posible, pero así es. Es a lo contrario de nosotros. Pues sí, es una raza distinta, pero La van a condenar nuestros dioses. esperemos que no. Pero de todas maneras, hermano, resignación. Si ella ya ha elegido en su corazón, no podemos hacer nada. No me quedará eso. ¡Mis hijos! Bueno, pues están viendo imágenes, un fragmento de la obra La Llorona. La Llorona que también se va a presentar aquí en la Ciudad de México. Ustedes lo pueden ver. Tenemos a los actores, a las actrices, Susana Pacheco Méndez, Laura Itzel Landín, son algunas de las actrices que están interpretando a este personaje. Y pues justamente vamos a hablar con una de ellas. Aquí ya la tenemos en el escenario. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Ángeles Pelagio. ¿Cómo? Ángeles Pelagio. Ángeles Pelagio, qué gusto. Bueno, eres la Llorona en esta fantástica obra. Estamos viendo en la pantalla justamente algunos instantes, algunos fragmentos de esta obra. ¿Nos puedes comentar en dónde se está presentando la escena? ¿En dónde es la puesta en escena? Nos encontramos en el embarcadero Fernando Celada, exactamente a una cuadra del centro de Xochimilco. ¿Cuándo fue el estreno o es el estreno? Fue el estreno el 10 de octubre. Nos presentamos todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. Pedimos que estén asistiendo 1 hora y media antes, ya que se tienen que trasladar sobre de una trajinera, ya que sus butacas son las trajineras. Nosotros nos presentamos en la Laguna del Toro, en una chinampa. Y bueno, ¿cómo les fue en el estreno? Muy bien, nos fue excelente. Es una obra que ya conoce mucha gente. Tratamos de hacer cambios para que la gente conozca nuevas historias, más bien leyendas de Xochimilco. Y principalmente porque toda esta historia fue arraigada de los abuelos, ¿no? Realmente gracias al profesor Linares, que fue el encargado de obtener toda la información de los abuelos, de tener la leyenda acerca de lo que se contaba, porque son dos vertientes, en el cual contamos nosotros de que quien llora es la Cihuacóac, ¿no? Quien es que llora por la pérdida de sus hijos a mano de los españoles. Y la otra vertiente que nosotros contamos, que es la que nos cuentan los abuelos, la típica que es una joven indígena que se enamoró de un español y desafortunadamente tuvo que pagar las consecuencias por enamorarse del español, perdiendo a sus hijos en esa parte, ¿no? Bueno, son dos historias, ¿no? Dos versiones del mismo personaje. Lo cierto es que es una mujer quien está sufriendo la pérdida y la ausencia de sus hijos. Y además hay que comentar que en esta obra también participa Jorge Chávez como actor y tú, Ángeles Pelayo, evidentemente en esta trama. ¿Cómo te preparaste para el personaje? Además, ¿qué importancia tuvo para ti pues darle vida a La Llorona? Es muy importante y principalmente mucho cuidado, ¿no? Porque aunque uno no lo puede llegar a creer, una vez cuando ya se presenta, hay que tener mucho respeto al personaje, principalmente porque llegan a pasarnos ciertas cosas. Es principalmente el respeto. Los abuelos, mi abuelita nos decía que tuviera mucho respeto al personaje, porque nos llegan a pasar cosas extrañas, a lo mejor no explicables, pero preferimos tomarlo con mucho respeto. Tuvimos una preparación de más de 6 meses, junto con vestuario, con actuaciones, con el profesor Linares. Contamos también con música en vivo, con el grupo Madera, que es un grupo de madera que ha estado en Europa, ¿no? Y ahorita lo tenemos, nos tiene acompañando en la obra. ¿Quién dirige?
El director, el productor es Juan Velasco. Claro. Y el director es el profesor Alejandro Linares. Juan Velasco, ¿qué te representó a ti la puesta en escena de La Llorona? Bueno, de hecho allá, todos los actores, el 80% somos nativos de allá. Y bueno, acá la idea era seguir las tradiciones, darnos autoempleo con los mismos. Y bueno, de ahí salió la idea. Y bueno, ya llevamos 6 años trabajando en esta parte. Entonces todos son de Xochimilco. Así es, todos somos de Xochimilco. No, o sea, no estamos haciendo esa parte, ¿no? Autoempleo también. Parte del atractivo turístico Así que es. tiene Xochimilco es esto, la oferta cultural que se pueden ofrecer, además obras de teatro singulares con actores de ahí. Así es. Qué interesante. Además, y qué hermoso, ¿eh? También contamos con antojitos, que son los típicos que ofrece también las personas que viven en Xochimilco, que salen con sus pequeñas chalupas a ofrecerlas a las trajineras. También les pedimos a las personas que nos vayan a acompañar, pues que vayan bien abrigados, con repelente. Si a lo mejor van limitados con solo comprarnos el boleto, ellos también pueden llevar su alimento sin ningún inconveniente, lo pueden poner en lo que son las trajineras y pueden estar consumiendo sus propios alimentos. Oye, qué bueno. Juan, bienvenido sin duda aquí a Agenda y Contexto para que nos hables. ¿Cuánto tiempo llevas produciendo obras de teatro ahí en Xochimilco? Bueno, llevamos anteriormente unos 8 o 10 años. 8 o 10 años. Más o menos. Pero ya relativamente nos metimos 6 años ya con la Llorona. Con La Llorona, Cihuacó. Y bueno, acabó un cierto, como hicimos la mancuerna con el profesor Linares, ¿no? Porque de hecho él tiene la historia registrada y bueno, ya empezamos a trabajarlos, casi nos llevó 1 año y medio para poderlo aterrizar. Oye, y estas dos versiones con mucha marca y digamos con además origen indígena, ¿qué tan importante es para ti difundirlo también? Bueno, es lo que comentaba, ¿no? Acá lo importante es tener la tradición, que no se pierda. Y bueno, lo que comentaba Ángeles, ¿no? Que las dos vertientes es sobre lo de los españoles y la historia que se cuenta, ¿no? Es esa. Argel, ¿cómo ves esta puesta en escena? Ya son 10 años, como comenta Juan, que llevan presentando obras de teatro en las Chinampas. Fantástico. Yo lo recomiendo a la gente que vaya a Xochimilco a ver La Llorona. O sea, es una leyenda, es un clásico. Es hermosísimo que además pues gente joven se incorpora en el reparto en general cada año y que se reinventa y que además se apoya una economía local. Entonces yo creo que pues son un colectivo cultural pues con mucha empuje, con mucha garra, con mucha oportunidad en relación a Día de Muertos. La verdad, felicidades, yo creo que les va muy bien y es que ir a Xochimilco por sí mismo es una experiencia y en este contexto de que hay una obra de teatro, de que puedes comer deliciosa gastronomía que se hace en Xochimilco, vale mucho la pena ir. ¿Y hoy la representación a qué hora es? Hoy, la misma hora, a las 8 de la noche, pedimos que vayan con 1 hora y media, ya que hay que subir a una trajinera y la trajinera los va a llevar a la Chinampa, a la Laguna del Toro. Van a encontrar en el camino unas pequeñas sorpresas que este año hemos implementado y les aseguro, es una magia el solo hecho de seguir lo que es las Chinampas, estar en la noche, porque no es muy conocido por las noches una chinampa en Xochimilco, ¿no? Entonces es muy mágico todo este procedimiento para llegar a donde nosotros nos encontramos presentando la obra. Con antorchas, una pirámide, ¿no? O sea, sí, realmente la producción, bueno, ahí está la producción, se ve, se nota la presencia de la producción. Cuéntame, Juan, ¿qué tanto apoyo has tenido de la alcaldía o si no ha apoyado en nada? Sí, de hecho, la alcaldía nos ha apoyado con lo que se le ha solicitado, el apoyo de lanchas, bueno, ahorita nos puso una camioneta, ¿no? Así que, bueno, difusión, o sea, sí, en esa parte, ¿sí? todo bien.
Ok, muy bien, Además Lili. contamos con seguridad que nos ha brindado la alcaldía Así es. como revireña y auxiliar. El evento es totalmente seguro y familiar. Los niños pueden asistir, que esa es una parte importante porque para ellos el conocer La Llorona, el conocer otro tipo de personajes que existieron en esa época, es importante introducirles ese tipo de cultura a los niños. Ese sello, por supuesto, finalmente es nuestra raíz. Y es muy importante también conocer esta versión, como tú mencionas, la versión de la mujer indígena, ¿no? Con los niños, tanto las dos versiones que has mencionado, pero tú, ¿cuál versión vas a representar entonces? Nosotros representamos la versión de los abuelos, la que siempre nos ha contado los abuelos, que es una mujer que anda en las calles llorando por la ausencia de sus niños, que pues en este caso pues mataron o mató, ¿no? Es una historia que los niños tienen que ir a conocer, los invitamos a que vayan a conocer lo que nosotros estamos presentando como Xochimilco. Por supuesto que sí, y bueno, pues es parte, ya son 2 obras esta mañana que les hemos pasado un pedacito de ellas, usted ya sabe, puede presentarse y además también hay una página de internet, Argel, ¿en dónde pueden consultar los ciudadanos toda la oferta cultural que ofrece la Ciudad de México? En la cartelera de la Secretaría de Cultura lo pueden encontrar en cultura.cdmx.gov.mx y ahí van a encontrar muchas de las iniciativas de Día de Muertos. Oye, y también viene el homenaje, hablando ya de otro tema, de José José en el Zócalo. ¿Cómo va a estar? Así es, bueno, el 25 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, tendremos en el Zócalo el homenaje a José José. Al príncipe de la canción se le despidió hace unos días, la gente salió a la calle a despedirse. ¿Se sabe cuántos número de personas? Algunos especulaban entre más de 80,000 personas a lo largo de todo el recorrido que tuvo y en todos los escenarios. Sí, en la Basílica también y en Bellas Artes salió muchísima gente y bueno, ahora hay este homenaje en el Zócalo, yo creo que va a estar muy lindo. Tenemos a la presencia de los hijos de José José, a José Marisol, Joel y a Marisol Sosa. También van a estar Kalimba, Dulce, Eric Rubín, Patti Cantú, Pandora, Yuri, la Sonora Santanera, Rayleigh, Mijares, en fin, son más de 20 artistas que van a hacer un sentido homenaje a José José. ¿A qué hora inicia? A partir de las 6 ¿Gratuito de va la a ser? tarde, claro, en el Zócalo. Totalmente gratuito. Y seguridad, por supuesto, van a poder contar con seguridad. Sí, bueno, es el operativo de siempre cuando hay un concierto masivo en el Zócalo, que se ha vuelto una plaza central de conciertos de esta naturaleza y siempre han salido muy bien. La seguridad, la misma gente pues va a divertirse, a gozarlo, a pasarlo bien y en esta ocasión pues a llorar la partida de José José. Y a cantar en karaoke, ¿verdad? Así es. Pero con todos estos artistas, esta gama de artistas que han surgido del pueblo. Así que sin duda José José es del pueblo y de la colonia, del barrio de Azcapotzalco, y por eso es que tiene tanto cariño de la gente. Pues muchas gracias, Argel. Claro, no, pues un intérprete muy querido y que pues el Zócalo en esta ocasión se viste para rendirle un tributo de la propia pueblo a él. Claro que sí, pues ahí vamos a estar también el día 25. Muchísimas gracias, Argel. Agradezco muchísimo tu presencia como parte de la dirección. Eres titular de la Dirección General de Eventos de Grandes Festivales, ¿no? Así de la Secretaría de Cultura, y pues vamos a estar muy pendiente de toda la actividad que ofrezcan. Gracias por tu presencia. Agradezco también obra. Gracias. Agradezco también la presencia de Juan Velasco y por supuesto de Ángeles Pelayo y de los actores de la obra La Llorona que nos transmitieron un pedacito de esta obra. Además, hoy a las 8 usted los puede disfrutar en Xochimilco. Vamos a hacer una pausa, despedimos esta mesa, pero quédese con nosotros porque ya llegó Jorge Bravo y vamos a hablar de aplicaciones y tecnología. No se vaya. Gracias. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Camposanto. No sé qué tienen
Ya estamos de vuelta y abrimos este bloque con información relacionada con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La titular Claudia Sheinbaum Pardo ofreció una rueda de prensa sobre el operativo Fórmula 1. Tenemos las imágenes y sobre todo lo que dijo. Escuchemos con atención. Públicos, sino son recursos privados. Es un evento muy importante para la Ciudad de México. Estamos dando todo el apoyo pues, a los visitantes que llegan y a los habitantes de la ciudad que tienen la oportunidad de ir a este evento. Y además, como ya lo mencionamos, ese mismo día 25 pues va a haber el concierto de José José. Así que va a ser un viernes muy divertido en la Ciudad de México. Listo. Iniciamos con preguntas y respuestas sobre el tema. Omar Moro de El Heraldo. ¿Ya? La siguiente pregunta es Ana Cirilo de Community Sports. Hola, mi pregunta es para la secretaria Rosa Isela. Nos contaba la logística para el Gran Premio. Pues ahí tiene la voz de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo comentando que habrá un operativo especial para el desarrollo de esta Fórmula 1 que se quedó en la Ciudad de México. Se especulaba mucho si se iba o no la Fórmula 1, pero finalmente se llegó a un acuerdo y sí hay Fórmula 1 y está justamente mencionando el operativo de seguridad que habrá respecto al tema y también comentó obviamente el homenaje de José José en el Zócalo, tal como ya lo adelantó aquí mismo en esta mesa hace unos minutos Argel Gómez, director de grandes festivales de la Ciudad de México. Bueno, regresamos aquí al estudio. Yo les comentaba que ya había llegado Jorge Bravo, como cada viernes lo tenemos aquí en el estudio para platicar de tecnología. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Pues qué gusto, ya es viernes. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Pues mira, te voy a platicar de un tema súper importante, muy poco conocido desde hace muchos años. ¿Tú sabías que existe el Ministerio Público Virtual en la Ciudad de México? No. Pues existe desde 2008, cuando hubo una reforma al Código de Procedimientos Penales. A ver, un momento. ¿Te refieres al Ministerio Público donde yo puedo presentar una denuncia? Así es. Sí, eso sí ya lo habíamos anunciado aquí muchísimo, fuimos a la rueda de prensa, claro. Bueno, pues es una herramienta muy útil, pero poco utilizada y sobre todo poco eficiente. Pues tú sabes que la tecnología tiene una función que es hacer más prácticas y más eficientes las cosas. Y también sabes que los ministerios públicos pues están saturados, están llenos de casos, de expedientes, y los habitantes de la Ciudad de México podríamos presentar nuestras denuncias o nuestras querellas a través de esta herramienta que se llama Ministerio Público Virtual. Es algo que deberíamos de saber todos los habitantes de la Ciudad de México. Poco sabemos y todavía cuando ocurre algo, pues acudimos al Ministerio Público físico a hacer nuestras quejas. Pero la verdad es que es una herramienta digital que existe en muchos países desarrollados y la idea es que hagamos más eficientes, más rápida y expedita, como dicen nuestras leyes, la justicia en este país. Entonces existe esta herramienta. Es poco utilizada, hay poca difusión de las propias autoridades y la verdad es que les ayudaría para la impartición de justicia de una manera mucho más rápida y eficiente, pero no necesariamente ocurre así. Bueno, la automatización que llegó ya hace tiempo, efectivamente, ya puedes plantear estas denuncias a través de la página web. Yo imaginaba que me preguntaba si conocía yo la existencia de una aplicación, porque como siempre nos traes aplicaciones, yo dije, a ver, ¿cuál es la aplicación novedosa? Y bueno, pero no, sí, ya es sin duda importante el Ministerio Público Móvil. Y además, estos ministerios públicos comenzaron a rodar también por la ciudad. Era importante debido a que muchas veces había delitos que se cometían y las personas no podían trasladarse en ese momento al lugar, a un ministerio público, a una sede del ministerial, sino se tenía, por la urgencia de los delitos, empezaron a darse cuenta de las autoridades que tendrían que quedarse ahí, de la existencia e importancia y necesidad que había en ese momento de que existieran esos ministerios públicos móviles que pudieran desplazarse para poder atender la demanda ciudadana a ese grado. Exactamente, además se llama Ministerio Público Virtual y aunque siempre te platico de aplicaciones, pues vengo ahora a platicarte que no existe esta aplicación, no existe la aplicación del Ministerio Público, es decir, no podemos a través de las tecnologías que todos tenemos,
pues hacer nuestra queja. Entonces es importante que la autoridad ayude y sobre todo difunda esto, puede ayudar muchísimo. Es en caso de querellas, es decir, una querella es cuando nosotros pedimos que se haga una investigación y hay una serie de procedimientos para presentar nuestra querella o nuestra denuncia ante el Ministerio Público Virtual, siempre en delitos que no sean graves. Esto es importante porque si son delitos graves, pues tenemos que hacer la denuncia, digamos, tradicional. Pero tú sabes que la tecnología ahora se ha vuelto cada vez más eficiente, incluso de la automatización que tú platicas. Una de las profesiones que está en riesgo son los abogados y son las personas que trabajan en los ministerios públicos, porque gracias a que la información está digitalizada y los expedientes son digitales, se pueden emitir resoluciones de forma automatizada, muy sencilla, sin que medie la intervención de muchas personas o abogados, y solamente habrá algunas personas que revisen esta información. Entonces es importante que se utilice más esta herramienta porque pues sabemos que los ministerios públicos están saturados. Entonces, por ejemplo, déjame te platico algunos de los delitos que son susceptibles de presentar el Ministerio Público Virtual. Por ejemplo, el robo sin violencia, el robo del celular sin violencia, que es algo que además ha crecido en la Ciudad de México. El fraude, el abuso de confianza, incluso el acoso sexual puede ser presentado virtualmente, porque cuando nos ocurre un delito, pues lo más seguro es que no tengamos tiempo de ir al Ministerio Público, pero sí podemos presentarlo virtualmente. Claro, muchas veces, y por eso las autoridades capitalinas, cuando se percatan que hay un aumento además de ciertos robos en la calle, en vía pública, con o sin violencia, había personas que podían quedarse heridas o si eran adultos mayores que no podían desplazarse a las sedes ministeriales, como te comentaba, a los ministerios públicos, y es por eso que surgen estos ministerios públicos móviles. Qué desgracia, yo pensé que me ibas a dar ya la buena nueva, que ya existía la aplicación tecnológica para, pues desde tu celular, bajarla, descargarla y desde ahí, en caso de necesidad, pues presentar una denuncia. Pues me gustaría darte esa idea, pero no solo es una gran oportunidad esta plataforma, sino que es una obligación legal. Sí. Desde 2008, en la Ciudad de México, podemos presentar nuestras declaraciones ante la autoridad de forma escrita, o de forma oral, o de forma virtual. Y bueno, ahora te platico que alguna vez yo sufrí un robo sin violencia, la utilicé y tiene muy poca capacidad, no permite mandar archivos grandes, por ejemplo, las fotografías de lo que registra uno del delito no se pueden subir a la plataforma, se necesita una firma electrónica porque uno siempre tiene que firmar. No solo eso, la plataforma sirve para ratificar tu denuncia y tu declaración, o sea, es una gran ganancia de tiempo, tanto para la autoridad pues como para los ciudadanos. Oye, además que tanta falta nos hace, también hace falta una aplicación del SAT, o sea, de verdad, no nada más del Ministerio Público Móvil, también hacen falta estas aplicaciones, de verdad, son muy importantes. A veces no nos dan autorización o permiso, no tenemos el suficiente tiempo como para dejar el trabajo, la oficina o hacer algunas actividades en la escuela. Y sí es importante tener estas aplicaciones para ya sea presentar denuncias, tu declaración, o sea, no sé, son de verdad aplicaciones muy necesarias que ojalá y nos estén escuchando en el SAT y en el gobierno central, pues para esta oportunidad que nos abran con más aplicaciones, de igual modo la Procuraduría. Totalmente, estas aplicaciones, las tecnologías nos pueden facilitar el acceso a la justicia y, como bien mencionas también, el pago de nuestras obligaciones fiscales. Es decir, si todo se hace más fácil y más rápido, genera beneficios para la población. Estoy seguro que la población se va a sumar a hacer estos trámites de forma más sencilla y a los gobiernos y a las autoridades les atrae ahorros en sus costos y en sus administraciones, porque solo usas una tecnología y cada vez son más intuitivas, cada vez son más fáciles de utilizar. Entonces tienes que darlas a conocer, difundir, alfabetizar, promoverlas para que precisamente los ciudadanos, que cada vez tenemos más acceso a estas tecnologías y a esta disponibilidad de conectividad, pues hagamos estos y muchísimos trámites. Entonces la justicia podría ser algo muchísimo más ágil. Igualmente el pago de impuestos. Por cierto, donde más avances ha habido es en el pago de impuestos. Y como tú sabes, los abogados tienen una frase: si puedes lo más,
puedes lo menos. Y lo más siempre es pagar impuestos en cualquier país. Entonces, si se puede pagar impuestos con plataformas y aplicaciones, pues se puede dar justicia, se puede dar salud, se puede dar educación, obviamente entretenimiento. Entonces sí se puede. Claro que se puede, está la tecnología, están los chicos de la Facultad de Ciencias, están los jóvenes que están totalmente ya sumergidos en todo esto. Fíjate que en cualquier momento vamos a hacer un enlace de nueva cuenta con información relacionada a la Ciudad de México, con la jefatura de gobierno. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informa que ya se solicitó a la Interpol la ficha roja para la búsqueda y localización del comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungui, y el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, ambos pertenecientes al gabinete de Miguel Ángel Mancera. Son 12 señalados por presunto desvío, peculado y diversas anomalías que se registraron a la Secretaría de Finanzas. Escuchemos con atención. La ficha roja de la Interpol abarca varios países, entonces ahí cómo pudo haber ocurrido este tipo de circunstancias. Bueno, en este último caso ustedes saben que algo salió en los medios hace algún tiempo, probablemente ahí hubo una alerta, pero aquí lo más importante desde mi punto de vista es que hay una carpeta de investigación muy bien fundada y que hay órdenes de aprehensión. Ustedes saben que las órdenes de aprehensión no son de la Procuraduría, son de jueces que han revisado las carpetas. Hay diversa información que tiene la Procuraduría, por eso también las fichas de Interpol no se emiten desde la Procuraduría, hay que solicitar y tienen que estar bien fundada la carpeta. Entonces, pues ahí va a seguir la búsqueda por parte de la Policía de Investigación y la propia Procuraduría. Los detalles se los puede dar la Procuraduría, el propio vocero que va a dar conferencia de prensa hoy, va a dar todos los Son las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que bueno, está comentando que ya existen las carpetas de investigación, que están bien fundamentadas, que están bien fundadas y que hay información en posesión de la Procuraduría sobre la búsqueda y el paradero de estos exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Se trata de 2 particularmente que ya están tras de ellos y además hay otros señalados, como ya supo usted. Hace unos días se registró también la captura en las calles de la alcaldía Gustavo Amadero de quien fuera titular de la Secretaría de Finanzas en ese gobierno, y también pues ahora ya estamos escuchando la mano dura, y yo creo que además, como bien lo había prometido la jefa de gobierno durante su campaña, ella había prometido acciones para eliminar la corrupción. Y quienes pedían esto, pues ya lo están viendo, se están realizando las investigaciones, ya cayó el primero, y conforme pasen las semanas, de acuerdo a esta ficha emitida por la Interpol para la localización y captura inmediata de estos 2 exsecretarios, pues ya se suman, ya serían 3, y aparte otros 3 detenidos. Bueno, pues es parte de lo que estamos viendo en este panorama, Jorge. Sin duda ya están las autoridades capitalinas, literal, echándole el guante a quienes están siendo señalados de parte de la administración anterior por haber cometido diversos delitos, entre ellos pues desvío de recursos del erario público. Ya comentábamos en una mesa de debate justamente la actuación que tuvo y el papel que tuvo Julieta González, la titular, porque ella comentaba que el día de la fecha en que se habían firmado algunos pagos, por ejemplo, a una empresa, la JJ Accounting and Legal Matters, por ejemplo, tan solo por poner un ejemplo, la Secretaría de Finanzas le pagaba a esta empresa, que resultó ser fantasma, el pago por sus servicios por haber logrado el regreso de 1.500 millones de pesos de Hacienda al gobierno central en ese entonces. Sin embargo, pues ella comentaba que ese día ya no estuvo, que no sabía nada, obviamente excusándose de la responsabilidad que tenía. Sin embargo, pues ya están las pesquisas y como ya escuchamos, la jefa de gobierno asegura que la Procuraduría cuenta con la investigación bien fundada y que cuenta con toda la información al respecto. Ya veremos cómo actúa la Interpol y si se localiza de manera inmediata a estos exfuncionarios. Pues Jorge, es parte de lo que tenemos que informar esta mañana. No, pues muy bien, pues se trata de tener justicia
y combate a la corrupción. Bueno, la gente pidió un verdadero cambio, habían votado por el cambio, ellos apostaron y dijeron que se iban a transformar las instituciones, que no se iba a permitir la corrupción. Pues ahí tenemos este primer dato. En un contexto que se da esta información el día de hoy, en un contexto nacional también convulso, debido a los hechos que se registraron el día de ayer en Culiacán. Sin embargo, en la Ciudad de México se tiene este registro, se tiene esta información, y usted ya lo escuchó de viva voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hay que esperar en las próximas horas si se logra o no, ya sea este mismo viernes o en el transcurso del fin de semana, se logra la captura de estos 2 exfuncionarios. Pues precisamente de los temas que siempre hablamos los viernes, la tecnología te permite transparentar cualquier decisión de gobierno. Antes la corrupción era un tema cultural y si tú aplicas la tecnología se vuelve un problema técnico. Eso quiere decir que ya nadie puede cometer actos de corrupción si los filtras a través de la tecnología. Cada peso que recibes y cada peso que erogas de un gobierno, todo el mundo podemos saber en tiempo real cuándo lo haces, a quién le pagas, cómo lo recibes. Entonces dejó de ser un tema de cultura de los mexicanos, es un problema técnico ya la corrupción, siempre y cuando los gobiernos quieran implementar pues todas estas tecnologías. Pues que ojalá así sea, ¿no? Que nos estén escuchando y que se apliquen también las tecnologías. Por supuesto que la Procuraduría se ponga las pilas también en este sentido para poner ya esa aplicación que necesitamos descargar. Cualquier denuncia la podemos hacer a través de la aplicación. Hasta el momento podemos contar con su página web para hacer las denuncias. Así es. ¿No? Con la página web oficial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Esperemos que con estos cambios que vengan, ya pronto vamos a tener una fiscalía nueva, como ha prometido aquí la Procuradora Ernestina Godoy en nuestro programa de Agenda y Contexto, en donde nos aseguró que ella está en la meta para llegar a ella y lograr la transformación radical hacia una nueva fiscalía, una completamente distinta a la que hemos visto en el pasado. Inclusive yo le pregunté cómo iba a desincrustar a las redes criminales que estaban infiltradas, y también comentó que se tiene ya todo proyectado para eso, para sacar la corrupción, para echar y eliminar a los corruptos de la Procuraduría, y así que pues estamos viendo ya los cambios que se tengan a ese respecto. Oye, pues te espero el próximo viernes. ¿Podemos adelantarnos un poquito qué nos puedes traer para la próxima semana? Bueno, pues prefiero que sea una sorpresa porque en la semana tú sabes que ocurren muchas cosas. Claro. Y siempre claro. hay que comentar la actualidad del momento para que todo el mundo esté enterado y cómo se relaciona con la tecnología. ¿Seguimos con aplicaciones? Claro que sí. Oye, siempre que vienes nos traes aplicaciones nuevas, novedosas, a ver si nos echamos por ahí, le damos un vistazo, ¿no? ¿A qué otras aplicaciones podemos manejar también las mujeres en la Ciudad de México? Ya nos trajiste aplicaciones para sentirnos más seguras, claro que sí. Muy buenas todas, de cómo poder tener aviso, cómo avisar a la gente cuando nos esté pasando algo, ¿no? Bueno, hay muchísimas aplicaciones de salud especialmente para las mujeres. Pues a ver, ojalá que ya pronto también las tengamos aquí. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Morena, como siempre. Próximo viernes. Nos vemos aquí. Esto ha sido todo, es viernes, disfrútelo, se lo merece, ha sido una semana de mucho trabajo. En la pantalla tuve la fortuna de contar con la participación de Itzel Mendoza, Mónica Ponce como intérpretes de lengua de señas, muchas gracias. Y yo lo espero el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. La retransmisión de este programa es a las 5 de la tarde. Gracias, hasta pronto.